¿Por qué una competición nacional se juega en el extranjero? ¿Cuál es la motivación de los deportistas para marcharse a países donde el deporte no está desarrollado y no cumple con los derechos humanos? ¿Por qué federaciones deportivas, clubes y deportistas se venden a los petrodólares? La influencia del poder económico compra ideales y en este caso los países dictatoriales compran a deportistas para blanquear su imagen. Cada vez son más los deportes que se trasladan al Golfo. El mundo del fútbol, el tenis, el golf o la Fórmula 1 son solo algunos ejemplos. Es muy bueno también que la cultura árabe se dé a conocer. Creo que hay un prejuicio muy grande, ha habido mucha crítica hacia la cultura árabe. La gente está viendo lo que es Qatar, que no es lo que es las críticas injustas que están recibiendo, y creo que la gente se llevará muy buen recuerdo del país. Y si yo en ese sentido de verdad puedo promover lo que es una cosa que me parece buena en un país que creo que han sufrido durante años, pues creo que por concepto tengo que coger esa oportunidad. Xavi Hernández y Rafa Nadal son dos de los deportistas españoles más emblemáticos. Sin embargo, el hecho de tener negocios con Qatar y Arabia Saudí hace que no critiquen la falta de derechos humanos de estos países. La influencia que ejercen los estados dictatoriales sobre los deportistas es una realidad y en muchos casos el dinero compra el silencio. Joseph Nye, geopolítico y profesor estadounidense, introdujo el concepto de sport washing para definirlo como el poder de seducción que un estado ejerce sobre otros. Sin ningún pudor, los deportistas elogian a estos países donde los derechos humanos son denigrados para intentar blanquear su imagen. El mundo del fútbol se ha convertido en el principal ejemplo. Cada año vemos como futbolistas de gran éxito o con un futuro prometedor se incorporan a equipos del Golfo Arábigo, atraídos por suculentos contratos a los que es difícil renunciar. Neymar, Cristiano Ronaldo, Benzema o Kanté son algunos de los ejemplos. Lo que ahora nos puede sorprender y asombrar no ha aparecido de repente. Hace años que los petrodólares están en el mundo del fútbol. Ejemplos son los dueños del PSG, Manchester City, Málaga o Almería. Desde la Fundación Amnistía Internacional, Ángel Gonzalo explica que pese a que el Mundial de Qatar 2022 marca un antes y un después, ellos llevan trabajando para erradicar el sport washing desde más de 20 años. Utilizar el deporte para blanquear o para ocultar situaciones que no queramos estos derechos humanos. Esto, en fin, nosotros llevamos trabajándolo desde los Juegos Olímpicos de Pekín, que ya China utilizó esos Juegos Olímpicos para blanquear la imagen de su país. Pero es que esto viene de mucho antes. O sea, Hitler ya usó también unos Juegos Olímpicos, ¿no? para blanquear en los años 30. Argentina en el año 78, ¿no? Uno de los primeros mundiales de la vergüenza mundial de fútbol. Hay un montón de ejemplos. Lo que pasa es que el más llamativo, el más reciente y el que más dinero se puso fue el Mundial de Qatar 2022. Es cierto que en un inicio, cuando le adjudicaron a Qatar el Mundial de 2022, la sociedad, sobre todo occidental, se alarmó. Pero con el paso del tiempo y el transcurso de la competición, muchos de los aficionados dejaron a un lado todos sus pensamientos contrarios hacia ese país. Israel Kadiri, economista en Barcelona, da una explicación a este suceso. Ellos aprovechan eso a su favor para mejorar su imagen y si lo hacen es por algún motivo, es porque funciona. Y efectivamente, una persona que esté muy cerrada de mentalidad, que ya diga, no, Qatar son violadores de derechos humanos. Ellos no buscan el objetivo de convencer a esta gente, porque esta gente ya tiene una imagen dada y no les va a cambiar. Pero hay mucha gente que tiene ya ideas preconcebidas, pero que es fácil mover su pensamiento, ¿no? Manipular un poco su percepción de lo que es. Y pues son conscientes que ese es su público objetivo, ¿no? Y esa gente sí que son capaces de cambiar de opinión. Y si ven que si el mundial se ha hecho bien, o incluso se han visitado el país donde el mundial, ven que está seguro, ven que hay limpieza y tal, van a olvidar todo lo otro. Van a olvidar que es una monarquía absoluta, van a olvidar que no hay democracia, van a olvidar que las mujeres viven oprimidas, van a olvidar que los gays viven oprimidos, porque en realidad ellos no han visto esa parte. Ellos han visto que el mundial ha ido bien, que es un país seguro, que tal, no sé qué, y la percepción final pues ha sido buena, ¿no? Además, en España tenemos un ejemplo clarísimo. Desde el año 2020, la Supercopa de España se celebra en Arabia Saudí, un poco sorprendente. La realidad es que esta competición, que debería servir para que los aficionados españoles fueran al estadio a animar a su equipo, se utiliza para hablar sobre Arabia, un país al que hay mucho que reprochar y para que la Federación Española y los clubes más importantes se lleven cantidades de dinero elevadísimas.
se desvaloriza, perdona, para el aficionado, pero se valoriza para quienes van allí, que se deben de llevar, o sea, un dineral. Y digo para el aficionado porque, claro, no lo sé, o sea, al final en un campo de fútbol caben, yo qué sé, 70.000 personas, no lo sé, me lo invento. Y esto que se ve por televisión en todo el mundo, pues cuánto, no sé, por cuánta gente lo ve, ¿sabes? Millones. En este sentido, tal y como comenta Ángel Gonzalo, Luis Rubiales, expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, en un audio a Gerard Piqué, habla del negocio que supondría llevar la Supercopa de España a Arabia Saudí. Bueno, entonces yo creo que sería una buena idea y hacerlo todo allí. Pero claro, sería hacerlo todo allí sabiendo que alquila. A lo mejor en vez de alquilar por medio kilo cada partido, lo puede alquilar por más y sacar 2 kilos, 2,5 kilos. Entonces yo creo que ahí tiene también un margen de negocio el Barça. Desde Amnistía Internacional, aunque consideran que el aficionado puede tener una voz importante para evitar que las competiciones domésticas se trasladen fuera de su país, piensan que tampoco tienen mucho poder. Sin embargo, Simon Chadwick, profesor de Deporte y Economía Geopolítica, tiene una opinión muy distinta. Si no hacemos nada, vamos a tener un tipo de fútbol que nos es completamente ajeno. No el local, no el que se basa en la comunidad, en la que naces y creces con tu equipo, con alma y corazón, con un ADN familiar. Si no hacemos algo pronto, eso desaparecerá. La mayoría de los aficionados habla mucho y actúa poco. Y lo que necesitamos de ellos es menos hablar y más acción. Estamos hablando mucho del fútbol, pero la tendencia de trasladar competiciones a países donde los derechos humanos no se respetan se ha extendido ya a otros deportes. Un ejemplo de ello es la creación del Live Golf, que se ha llevado a superestrellas como Jon Rahm, siendo así vetado del PGA Tour o el torneo europeo. Creo que la innovación y la visión del Live Golf me empujará a tener al menos la oportunidad de escuchar al campo. Creo en el crecimiento del golf. He hablado largo y tendido sobre cómo Seve Ballesteros mejoró este deporte en España y siempre he dicho que me gustaría hacer lo mismo. Y si puedo alcanzar una audiencia mayor sería maravilloso. Entiendo que este proceso me va a ayudar a ello. También vemos como una leyenda deportiva española, como Rafa Nadal, ejerce como embajador de Arabia Saudí, donde en octubre del año pasado se celebró el torneo de exhibición Six Kings Slam, reuniendo a los 6 mejores tenistas mundiales. Pero no solo eso, el mundo del motor hace muchos años que se ha instaurado en los países del Golfo y ya no son noticia. Estos días se está celebrando en Arabia el emblemático Rally Dakar y no sorprende a nadie, ya que desde 1978 se realiza allí. La influencia del dinero y de los países autoritarios es tan fuerte que también han conseguido llevarse a la Fórmula 1 o a la MotoGP. Por ello, las carreras nocturnas y la iluminación artificial ya son una realidad. Claro, el golf, fíjate, con Jon Rahm, ¿no? Con el español, o incluso el boxeo, que son deportes menos seguidos aquí, pero que ya se han organizado en Arabia Saudí. Los grandes premios de Fórmula 1, o el Rally Dakar, que lleva unas cuantas ediciones saliendo también de Arabia Saudí. O sea, es toda una estrategia, o sea, bien pensada, bien planificada y llevada a cabo. Y en fin, y más, no sé, el ciclismo, Bahrein, ¿no? Cuenta también con un equipo ciclista. Es que esto es muy amplio. El papel de los medios de comunicación en nuestra sociedad es importantísimo y desde su función de informar también deberían explicar qué es el sportwashing y sobre todo qué sucede en estos países autoritarios que están comprando el mundo del deporte. Su función es explicarle al ciudadano qué pasa, pero la mayoría de ellos opta por omitir esa parte. Pues cuanto más hablamos de Arabia Saudí, o sea, en el sentido de, pues mira, Cristiano Ronaldo ha metido tal gol, o están jugando la Champions asiática, o eso ocupa un montón de páginas de diarios y entonces ya lo hemos normalizado. O sea, hemos normalizado que exista una liga de fútbol en Arabia Saudí y se habla más de Cristiano Ronaldo allí que, bueno, pues que es uno de los grandes verdugos del mundo. Es cierto que el periodismo tiene un papel fundamental, pero los propios deportistas son los que deciden blanquear la imagen de esos países, simplemente por dinero, y no son capaces de decir lo que realmente piensan. Claro, podrían negarse, sí, pero es que en vez de negarse, cogerte de embajador. Fíjate, Cristiano Ronaldo cuando llega allí en enero de hace 2 años, pues piensa que no, vengo aquí porque pues esto va a cambiar y prestan su imagen. Y Neymar y Benzema, que se fue allí la temporada después de ser Balón de Oro, me parece. O sea, sí, estaban todavía les quedaba, ¿no? Les quedaba fútbol, les quedaba de recorrido y se han ido allí de alguna manera a blanquear. Entonces, claro, imagínate en el lado opuesto, que hubieran llegado allí y decimos, no, es que venimos a Arabia Saudí
Pero aquí las cosas no pintan bien para las mujeres, no pintan bien para las personas LGBTI, pero no es así, es que cuentan otra realidad, viven en realidades paralelas. José, creo que ayer estuvo, antes de ayer, con Pablo Motos también en Prime Time, y hablaba, no, pues la vida en Qatar es muy buena para mi familia. Hombre, claro, y nosotros sabemos que no es así, o sea, sabemos que hay explotación de trabajo, que no hay respeto por las minorías sexuales, que las mujeres son ciudadanas de segunda, en fin, no sé, incluso en Arabia Saudí, los que juegan ahí, si es que Arabia Saudí es que es de los grandes verdugos del mundo, o sea, en el último año ejecutó, parece que eran 100, en la estadística hablaba de 198 personas, en este año llevaban 198, que es la mayor cifra de los últimos 20 años. Todo esto que decís es cierto, pero son los medios de comunicación quienes ponen sobre la mesa el tema, aunque en menor medida de lo que nos gustaría. Pero cuando sucede algo como la adjudicación del Mundial a Qatar o la reciente adjudicación a Arabia Saudí para el Mundial 2034, por unas semanas es la noticia más relevante y ahí se habla de cómo estos países no respetan los derechos humanos. O sea, yo sí que noté con el tema de Qatar, nunca habíamos tenido tanto impacto, nunca se habló tanto de un mundial de la vergüenza, nunca se habló tanto de la situación de las personas LGBTI en Qatar, nunca se habló tanto de que las mujeres eran ciudadanas de segunda, de la cantidad de trabajadores migrantes que fallecieron, pero al final el mundial siguió adelante, el mundial se celebró de los más vistos, con unos pingües beneficios. Esta estrategia, desgraciadamente, funciona. Para nosotros la gran victoria, o la única que tuvimos, es que hablaba de derechos humanos, hablaba de la situación de todos estos colectivos y personas que sufren persecución o discriminación en prime time. Eso lo habíamos conseguido antes, pero siguió sucediendo y sigue sucediendo. Y es complicado. Fíjate, no sé, hay un ejemplo claro, Nadal, que se acaba de retirar, una gran leyenda del deporte español, pues una de sus manchas, en fin, es todo el tema de convertirse en embajador de Arabia Saudí ahora de últimas, ¿no? Es por ello que desde la Fundación Amnistía Internacional, cuando se celebran estas competiciones en los países del Golfo Pérsico, hacen la petición a los deportistas de que no blanqueen la situación del país y que expliquen lo que realmente se vive allí. Entonces lo intentamos ver en positivo y siempre pedimos a esos clubes, o igual que a las federaciones, cuando van a disputar torneos allí o campeonatos o lo que sea, pues hombre, ya que van a ir allí, pues que hagan algo en favor de los derechos humanos, aunque sea hablar. O sea, aunque sean medios de comunicación, cuando se hace una entrevista pues a alguno de estos deportistas, en fin, que no blanqueen, que no digan que está todo bien, pero es como si por contrato tuvieran que decirlo. Aunque es complicado que los deportistas puedan explicar la realidad de lo que se vive en Arabia, hay un pequeño ápice de esperanza. Los aficionados desplazados a este tipo de competiciones son los que realmente denuncian la situación real del país. Recientemente, Pera, hincha del Real Club Deportivo Mallorca, cuenta el acoso que han sufrido sobre todo las mujeres aficionadas del equipo Bermellón para disfrutar del evento deportivo que se ha disputado hace unos días, la Supercopa de España. No damos crédito ninguno. Lo que hemos vivido hoy es una auténtica vergüenza. Todo el rato increpados, nos hacían pasillos centenares de personas, haciéndonos fotos sin consentimiento, pegándonos incluso collejas, burlándose de nosotros, haciéndonos el 3-0 con los dedos. O sea, muy desagradable, pero lo peor es sobre todo lo que han sufrido las mujeres. Han sufrido tocamientos, han sufrido fotos sin consentimiento, iban con nosotras y se metían allí y hacían fotos, intentaban hacerles un selfie, no sé qué, les tocaban el culo a lo mejor. Era muy desagradable todo, muy desagradable. Y realmente es para hacérselo mirar muy seriamente por parte de la federación. El sportwashing ya es una realidad y cada día está más presente en el mundo. Los países autoritarios como Arabia Saudí, Qatar o Emiratos Árabes han conseguido utilizar el deporte para blanquear su imagen. Han logrado que se hable más de las competiciones que compran que de la falta de derechos humanos que existe en su país. Y tal y como indica Israel Kadiri, si se gastan tales cantidades de dinero es porque les funciona. Cualquier deporte, da igual, que se haga en el Medio Oriente es un ejemplo de sportwashing. Y esto, pues, ¿qué demuestra? Pues demuestra una cosa. Bueno, demuestra dos. Primero, la corrupción que existe en las entidades que gestionan estos tipos de deportes, ¿no? FIFA para el fútbol, la FIA para la Fórmula 1, entre demás entidades, ¿no? Primero, la corrupción que existe, ¿no? La prioridad que le dan al capital, ¿no? Y segundo, la falta de valores que tiene esta gente, que son valores, este tipo de organizadores muchas veces te inculcan una serie de valores, ¿no? O que ellos van de una serie de valores, por ejemplo la FIFA o la UEFA siempre están ahí, respect, no to racism, no sé qué, pero luego se alían con esta gente. Entonces es un doble rasero que se aplican y que demuestran que no tienen ningún tipo de valor, eso primero. O sea que todo lo que dicen es falso. Como dijo Francisco de Quevedo, poderoso caballero es don dinero, y es que el sportwashing no solo enfrenta un desafío ético, sino un enfrentamiento moral sobre cómo el poder económico
embargo puede ocultar y silenciar las realidades. He aquí el dilema clave. ¿El deporte debe ser un escaparate de valores y principios como años atrás o debe evolucionar hacia un negocio de intereses? Como aficionados y amantes de todas las disciplinas, deberíamos exigir más honestidad y transparencia y sobre todo recordar que el deporte no pertenece ni al dinero ni al poder, sino a la gente y a los deportistas. Detrás de cada canasta, de cada salto y de cada gol hay historias que merecen ser contadas, pero nunca compradas. Un podcast sobre el sportwashing hecho por Marina, Dani y Omar.